Saludos cordiales, arquitectos y futuros colegas. Somos el grupo 8 conformado por Alexander, Camila, Max, Yanire, Yasmine y persona Sara. ¿Qué estudia la geografía económica? Estudia cómo se distribuyen las actividades productivas en el territorio y cómo contribuyen al desarrollo con la ciudad. También desarrolla la importancia del transporte que facilita el movimiento de personas y las mercancías, fortaleciendo la economía. En las actividades secundarias, Trujillo destaca por la agroindustria y la fabricación de calzado y la metalmecánica. En cambio, Amberes sobresale por la industria petroquímica, la metalurgia y el procesamiento de diamantes, sectores de gran importancia para su economía. En las actividades terciarias, ambas ciudades impulsan el comercio y el turismo y el transporte. Trujillo atrae visitantes por su patrimonio cultural, como Chan Chan y las Huacas del Sol y de la Luna. Mientras que en Amberes es reconocido por su puerto y el comercio internacional y el turismo histórico. Finalmente, respecto al empleo y el PEA, en Trujillo predomina el comercio, los servicios y la agroindustria. En Amberes, el empleo está principalmente relacionado con el puerto y la logística, la industria química y el comercio internacional, actividades que impulsan el crecimiento económico de la ciudad. En su uso innovador de inteligencia artificial para las actividades productivas económicas, tenemos en Trujillo que el implementamiento de robots y drones con cámaras térmicas para la detección de plagas y monitoreo de cultivos, el conteo de algoritmos para diagnosticar el comportamiento de las plantas, y el turismo virtual para la planificación de rutas. En sus barreras tenemos que el alto costo de financiamiento y la falta de conocimiento de la población mediante estas técnicas. En Amberes tenemos que sus imágenes satelitales para obtener mapas completos de las cosechas es muy efectivo y la recomendación de riego es también ampliado con la generación de rutas dinámicas con GPS. Seguimos con la parte de retos con la planificación territorial sostenible, que para Trujillo enfrenta retos derivados a su rápida expansión urbana y social que ha tenido, ya que esta generó una informalidad social y vehicular y un caos y un mal uso de suelos para prevenir, y esto se deben de prevenir haciendo de que no construyan en zonas vulnerables. En Amberes estas causas serían debido a su continuo crecimiento demográfico y que deberían de preservar el medio ambiente para poder equilibrarlo con las emisiones industriales. En la pandemia COVID-19 y la viruela símica, tenemos que esta afectó a Trujillo de la manera que de una crisis socioeconómica, incrementando el comercio informal y aumentando el comercio ambulante, cambiando de personas de puestos de trabajo a otros que no se dedicaban. En Amberes tenemos que afectó de forma desigual por los factores de migración y económicos, y esto se le tuvo que adaptar el Estado a diferentes medidas. Ahora seguimos con la siguiente lámina 12, que sería la geografía y la red de transporte y cómo ésta se modela con su conectividad cotidiana. Tenemos que su evolución histórica del siglo XVI al siglo XIX en Trujillo, su centro amurallado y sus primeras expansiones solo permitían el movimiento a caballo y a carretas. En 1990, su desregularizamiento generó empleos, pero provocó una sobreoferta de combis, generando así una caída del servicio. En el siglo XX del siglo XXI tenemos una expansión metropolitana. En el siglo XVI para Amberes, el siglo de oro, se concentró más el comercio dentro de las murallas españolas, dentro del río Escalda, y su transporte era más fluvial. En el siglo XIX se derriban estas murallas y llega el tranvía, que luego fue reemplazado por el autobús y luego fue reemplazado por el premetro. En el siglo XXI se promueve más el uso de bicicletas. Pasando a tipos y modos de transporte, hoy en día Trujillo depende principalmente del transporte público, donde predominan los microbuses y mototaxis, del transporte interprovincial y del transporte privado o por aplicativo. En cambio, en Amberes el sistema es más variado, ya que combina tranvías, autobuses, trenes, bicicletas y recorridos a pie. Gracias a esta variedad es que las personas tienen más opciones para desplazarse de manera rápida y eficiente. En cuanto a la intermodalidad, Trujillo cuenta con el puerto de Salaberry, el Aeropuerto Internacional Capitán Fab Carlos Martínez de Pinillos y la red vial. Sin embargo, estos aún no funcionan de manera tan integrada. En cambio, en Amberes se conecta de manera eficiente el puerto, el tren, las carreteras y las vías fluviales. Esta integración facilita el traslado de personas y mercancías, además de reducir tiempos y costos. En cuanto a la infraestructura, también marca una gran diferencia, ya que Trujillo tiene una red vial basada principalmente en calles y avenidas donde circulan distintos tipos de transporte. En cambio, Amberes posee una red mucho más completa, con tranvías, trenes y ciclovías conectadas entre sí. Esto permite una movilidad más ordenada y segura y sostenible para toda la ciudad. En movilidad sostenible y sistema vial de transporte, en Trujillo,
El transporte depende principalmente de microbuses, combis y taxis colectivos, lo que genera congestión y contaminación. En cambio, Amberes destaca por promover la movilidad sostenible, dando prioridad al uso de bicicletas, tranvías y un transporte público bien organizado. En cuanto al sistema vial y de transporte, Trujillo cuenta con vías urbanas y conexiones nacionales importantes. Por su parte, Amberes tiene una red moderna que conecta tranvías, buses, trenes y autopistas, facilitando el desplazamiento dentro y fuera de la ciudad. Pasando a la lámina 13, tenemos a la geografía territorial como identidad de una etnia. En esta lámina explicamos cómo la geografía influye en la identidad cultural de Trujillo y Amberes. Pasamos a narraciones geográficas en fuentes artísticas y literarias. En Trujillo, la historia y la identidad se conservan a través del Grupo Norte, los libros históricos, el legado del barro Muchica y los murales urbanos, que muestran las costumbres y tradiciones de la ciudad. En Amberes destacan la imprenta, la literatura mística y clásica flamenca, los maestros de la pintura y sus edificios históricos, que reflejan su gran importancia cultural y artística en Europa. Pasamos con los símbolos del territorio en arquitectura ritual. En Trujillo destacan el Cerro Blanco como lugar sagrado, el Ayapec como dios principal de la cultura mochica y la arquitectura en espiral, que simboliza el tiempo, la renovación y la conexión con la naturaleza. En Amberes, el símbolo más representativo es la mano cortada, basada en una leyenda local que representa la libertad, el comercio y la identidad de la ciudad y que está presente en esculturas y monumentos. Siguiendo con la geografía y asentamiento, sabemos que Trujillo se funda sobre un centro administrativo inca y que con el pasar de los años su asentamiento se alteró radicalmente desde su cosmología espacial al modelo europeo. Amberes, en cambio, surge en sí como un modelo fluvial, y es que desde un principio su trama urbana tenía al río Escalda como eje principal de su cosmovisión comercial y defensiva. Siguiendo con las adaptaciones arquitectónicas, las entendemos como el empleo de técnicas bioclimáticas y el uso de materiales locales en la construcción. En Trujillo se evidencia en los muros de adobe, los sistemas de quincha, los sanjuanes, patios interiores y cubiertas de ichu. En Amberes destacan los frontones escalonados, con un fin similar a los sanjuanes y patios interiores que vimos en Trujillo. Y es que estos tienen la finalidad de controlar la circulación y la fuerza del viento. También destaca los tejados de pizarra muy inclinados y la cimentación sobre pilotes de madera para evitar que se sumerjan las construcciones. Ahora, la ciudad como tejido de memoria viva. Sabemos que la memoria de una ciudad se manifiesta en sus tradiciones locales, en la gastronomía, en las festividades y las expresiones artísticas. La identidad está fuertemente vinculada con los antiguos pueblos en la costa norte peruana. En cambio, Amberes está marcada por la influencia histórica de los pueblos flamencos. Como último punto de la lámina 13 tenemos la continuidad y transformación del patrimonio. En Trujillo, lo que se busca es investigar el patrimonio mediante corredores culturales y turísticos, buscando la vinculación entre la planificación urbana orientada a mejorar el espacio y fortalecer la identidad local. En Amberes, lo que se plantea es convertir los proyectos de infraestructura urbana en herramientas de desarrollo, buscando mejorar la conectividad y los espacios públicos. Para concluir, estas matrices de relaciones de las ciudades de Trujillo y Amberes demuestran que la planificación territorial contemporánea debe equilibrar la vulnerabilidad ambiental con el desarrollo socioeconómico. En la dimensión física, ambas ciudades capitalizan su posición costera estratégica, pero enfrentan severos riesgos hidroclimáticos. Mientras Trujillo debe contener la expansión informal sobre suelos inestables expuestos a la geodinámica externa, Amberes implementa ingeniería hidráulica avanzada para blindar sus terrenos bajos frente al incremento del nivel del mar. En el eje socioeconómico y de conectividad, Trujillo urge de infraestructura verde y modernización en sus sistemas de drenaje para mitigar inundaciones. Por su parte, Amberes optimiza su plataforma portuaria global mediante automatización logística, asumiendo el reto de reducir la contaminación industrial en sus ecosistemas urbanos. Finalmente, la geografía de la percepción revaloriza la identidad territorial. El legado prehispánico en Trujillo y la trama medieval en Amberes operan como vectores de memoria que exigen protección. La transición hacia una economía circular y un ordenamiento adaptativo basado en riesgos es, por lo tanto, la clave para consolidar metrópolis resilientes
y sostenibles. Tupananchiscama.